Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Guía existencial. Bienvenidos y bienvenidas a La Guía Existencial. Mi nombre es Jessica Barragán, soy psicoterapeuta y hoy vamos a platicar de este tema tan interesante y que no sé si tú te has topado con él en otros contenidos, a lo mejor en tus lecturas, pero yo considero que no está tanto por ahí como debería. Muchos deberíamos conocer cómo el lenguaje es este medio por el que interpretamos nuestro mundo. Y con esto no me refiero a cómo hablamos, sino a cómo narramos nuestra historia. ¿Qué es eso que contamos de nosotros, de los demás, del mundo? Y cómo eso termina influyendo en cómo me relaciono en las situaciones. Tú sabes que aquí se es psicoterapeuta cognitivo-conductual y una de las premisas, si no es que la más importante, es que nosotros no reaccionamos a la situación en sí, sino a lo que interpretamos, a lo que pensamos de esa situación. Y que entonces, si nosotros nos hacemos conscientes y por lo tanto nos adueñamos de esa narrativa, podemos también cambiar la manera en la que nos sentimos y actuamos ante el mundo. Que esto no se confunda con piensa cosas bonitas, piensa cosas positivas, hazte ahí tu coco wash y nada más te vas a decir cosas que sean como lindas, porque pues las cosas no funcionan así. Uno, nos estaríamos yendo a un espacio irreal, o sea, estaremos en la misma. Y lo otro es que la manera en la que nosotros estamos interpretando el mundo tiene que ver con estructuras mentales, con esquemas que se crearon desde la infancia y se han ido reforzando a lo largo de la vida. Entonces, no es tan fácil como decir, me voy a decir algo diferente y ya, sino que nosotros tenemos una conexión emocional con esa historia, con esa narrativa. Hay que entenderla, hay que reinterpretarla y hay que flexibilizarla sobre todo. Decirte que lo que hoy te voy a platicar tiene que ver con la terapia cognitivo-conductual, con las terapias contextuales, específicamente la de aceptación y compromiso, y también vamos a tocar un poco de filosofía. Entonces ya te mencionaba que desde la terapia cognitivo-conductual el lenguaje funciona como un filtro interpretativo. Nosotros no reaccionamos a la situación en sí, sino a lo que estamos pensando de ella. Y es así como dos personas podrían interpretar exactamente la misma situación de una forma muy diferente. Por ejemplo, que te llegue el mensaje de necesitamos hablar de tu jefe. Y entonces una persona interpreta me van a despedir, ya hice algo mal, hay algo que no les gustó, me van a dar cuello. Y otra persona dice, a lo mejor necesitamos hacer una reestructuración, van a discutir conmigo algún otro proyecto, ¿qué tal que me van a dar un aumento? ¿No? Entonces, una experiencia bien diferente. ¿Dónde radica esa diferencia? Pues en la manera en la que aprendimos a interpretarnos a nosotros mismos y al mundo. Y como te decía, viene de esas estructuras muy profundas que ya te lo he platicado en otros videos. De hecho, aquí Yani nos va a hacer el favor de ponernos esos videos donde te platiqué de las creencias centrales y las creencias intermedias. Para no ser repetitiva, ve a ver ese videito. Y ya que estoy haciendo esta pausa para contarte de otro video, acuérdate de suscribirte, darle like si te está gustando y dejarme un bonito comentario para saber que estás aquí. Como te decía, estas estructuras están profundas en nuestra historia de aprendizaje y tienen que ver con lo que yo creo de mí, lo que creo de los demás y lo que creo del mundo. Por ejemplo, para esto que estamos platicando de la interpretación del mensaje, pues podría ser que la persona que dice ya me van a despedir y que salta inmediatamente a esa conclusión, tiene una creencia quizás de no ser capaz o de no ser suficiente. Entonces, desde ahí es que su reacción tendría sentido con la interpretación, pero no con los hechos, porque seamos honestos, o sea, de un mensaje, pues todavía no sabes muchas cosas, ¿no? Esa información está ahí adelante. Y quizás la persona que dice hay muchas posibilidades, puede ser que vamos a hablar de un nuevo proyecto, puede ser que me van a dar un aumento, podríamos hablar de una reestructuración. Quizás esta persona tiene un pensamiento un poco más flexible, que no es tanto de no soy suficiente o no soy capaz, sino de tengo mis capacidades y tengo mis limitaciones, ¿no? Eso que es mucho más realista, porque quiero ser bien clara en eso. Como te decía, no se trata de solo pensar en positivo y decir yo soy la más fuerte, la más capaz, la más independiente, porque ¿qué va a pasar el día que esa creencia se vea confrontada con situaciones que se salen de mis manos, como la vida misma? Entonces me diría, uy, esto que me conté no es tan cierto. Algo más flexible, como ya lo podrías haber escuchado, es soy capaz en muchas cosas y también tengo mis limitaciones, mis áreas de aprendizaje. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo podríamos ir cambiando o reinterpretando nuestra vida? Pues primero, haciéndonos bien conscientes, haciéndole frente a esas interpretaciones automáticas y los guiones con los que describimos nuestra vida. Como te decía, en ese video ya te lo platiqué, entonces no me voy a detener mucho, pero hay ciertas reglas que nosotros vamos construyendo de cómo funciona el mundo. Entre ellas, por ejemplo, si yo actúo bien, entonces me va bien. Pero ¿qué pasa el día en el que no me va bien? Y yo hago este rastreo de, oye, pero mi lógica me dijo que yo hice todo bien. ¿Qué está pasando aquí?
Y volvemos a la narrativa central, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo que no soy suficiente, yo voy a interpretar mi vida desde ahí. Y todos los eventos que estoy rastreando, se comprueba esa creencia, porque es un filtro mental que no me permite ver lo demás. También con estas reglas que te platiqué, como de si hago las cosas bien, entonces me va bien. Al final, todos esos esquemas de pensamiento, la función que tienen es darle sentido a nuestra existencia, describir cómo se supone que funciona la realidad. Pero como ya te estás dando cuenta, pues esas son reglas subjetivas que van a cambiar de persona en persona y que no son 100% reales. Y es ahí donde me atrevo a decirte que entonces el lenguaje no describe la realidad, sino que la construye. Por lo menos mi realidad. Ahora, muchos filósofos nos han notado o nombrado como seres narrativos y dicen que esta es la gran diferencia que tenemos, pues hasta donde sabemos, con otros animales, que nosotros, como tenemos lenguaje, podemos contar nuestra historia y de hecho parece que hay cierta necesidad de registrar y de narrar esa historia. Wittgenstein dice, los límites de mi lenguaje significan los límites de mi mundo. A esto se refiere a que yo no puedo pensar lo que no puedo describir en palabras. Ayer estaba viendo una conferencia de una psicóloga cognitiva que se dedica a la investigación y el tema principal que trae es precisamente el lenguaje. Ella condujo este experimento donde estaba comparando la percepción de personas que hablan ruso con personas que hablan inglés. Y bueno, es que ella, su lengua materna es ruso. Contaba que en ruso hay diferentes palabras para describir el azul, del azul claro, del azul fuerte, como distintas tonalidades de azul. Y que en inglés no hay tantas palabras para describirlo. Entonces, lo que se colocaba era esta imagen donde había diferentes tonalidades y le pedían a las personas que dijeran cuántos tonos notaban. Entonces, vamos a poner un ejemplo de que había 6 tonalidades. Entonces, las personas que hablaban inglés decían veo 3 y las personas que hablaban ruso veían 6. Esto porque estaban mucho más familiarizados con esas distintas tonalidades porque en su lenguaje hay una palabra específica para describirlo. Y ahora, no es que para las personas que hablaban inglés fuera imposible. Una vez que se les señalaba, mira, este tono, este tono, este tono, a partir de ahí lo podían ver, pero no antes. Y esto me parece muy interesante porque algo que también describía es que las palabras que nosotros elegimos para describir hechos, entre ellos fenómenos sociales, tienen un impacto emocional. Hablaba, por ejemplo, de cuando en los noticieros se usa, hay una avalancha de inmigrantes y cómo muchas personas pudieran sentirse amenazados, atemorizados por este suceso cuando estamos hablando de seres humanos que están buscando mejores condiciones para su vida, no de una amenaza, pero usar la palabra avalancha ya tiene una connotación de amenaza. Y así nos podríamos ir con muchísimos ejemplos. Brunner dice, el ser humano es un ser narrativo, nos contamos historias para darle sentido a lo que nos pasa. Y aquí me gustaría que hagas este ejercicio de reflexión ante las situaciones difíciles, porque de verdad es que es algo que yo creo que todos hemos visto, ante sucesos que son sumamente difíciles. Yo sé que aquí a lo mejor vas a decir, Jessica, ya léete otro libro. Diario está citando ese, pero de verdad es que a mí El hombre en busca del sentido me encanta, porque otra vez es esta situación que yo creo que es de las peores situaciones que le han ocurrido a la humanidad. Desgraciadamente siguen pasando, o sea, no es algo que se quedó hace años, pero que este autor nos invita como a la reflexión respecto a, hay formas en las que los seres humanos sobrevivimos a situaciones horribles y tiene todo que ver con la interpretación que le damos. Por eso te decía que yo creo que tú te has topado con estas comparaciones entre personas que un evento sumamente doloroso los destruye, los llevan al hoyo, y otras que como que los ayudan a construirse. Ahora, no voy a decir que es solo al lenguaje al que le pudiéramos atribuir esta diferencia, ¿no? Creo que también hay un montón de otros recursos, entre ellos sociales, económicos, culturales, tú nómbralo. Obviamente no es solo el lenguaje, pero también todos estos eventos nos han ayudado a construir esa narrativa interna que tenemos de cómo funciona el mundo. Entonces, lo que te quiero decir con esto, la manera en la que nosotros afrontamos y sobrevivimos a las situaciones tiene mucho que ver con lo que nos estamos contando. Por eso hay que adueñarnos de esa narrativa. También lo dice Paul Ricoeur. Nuestra identidad no es algo fijo, es una narrativa, una historia que te cuentas de quién eres y qué significa lo que has vivido. Y aquí viene lo importante. Toda narrativa es parcial, selectiva y construida. No es objetiva ni está completa. Entonces imagínate que tú vives desde la narrativa de yo soy una persona muy insegura. Y seguramente has tenido esas situaciones donde eres valiente, donde enfrentas situaciones, donde hay fortaleza, donde hay claridad, pero esta narrativa hace que las dejes fuera, porque eso no coincide con la construcción que llevas de ti misma. Y ahora, aquí es donde me gustaría platicarte cómo la terapia de aceptación y compromiso lleva esto un poco más allá. Y es que aquí se dice que no solo el lenguaje construye la realidad, sino que muchas veces nos quedamos atrapados en esa
telaraña de nuestras palabras y que esa telaraña es la causante de nuestro sufrimiento. Y es que cuando nos decimos que no soy suficiente, que no voy a poder con eso, que nadie me quiere, cuando lo tomamos con una verdad absoluta, pues mi vida se reduce en esa interpretación. Pero lo que la terapia de aceptación y compromiso hace no es de vamos a tratar de cambiar el contenido de esa narrativa, sino vamos a relacionarnos diferente con ella. O sea, vamos a separarnos. Y es que hay que recordar que nuestra mente es una generadora de reglas. Nuevamente, nosotros queremos hacer sentido a la existencia, queremos estarla interpretando, aprendiéndola para que entonces como decir, bueno, ninguna experiencia la vivo como nueva. Pero en esas interpretaciones subjetivas, pues muchas veces me puedo equivocar y me puedo estar relacionando desde un lugar que es maladaptativo. Y aquí es donde se vuelve relevante la teoría de los marcos relacionales, que nos dice los seres humanos no solo nombramos las cosas, sino que las organizamos. Lo hacemos por comparación, por oposición, por jerarquía, por coordinación y por temporalidad. Y entonces el lenguaje amplifica el dolor porque crea estas cadenas relacionales que no necesitan la experiencia para su comprobación. Ahí te va. Si yo aprendí que el fracaso es igual a la vergüenza, también aprendí que la vergüenza es igual al rechazo, entonces aquí hay una línea directa entre el fracaso y el rechazo. ¿Me sigues? Entonces, en una situación, por ejemplo, de ruptura, donde te cortaron, tú eres a la persona a la que dejaron. Esa idea de me dejó no aparece de la situación nada más, sino a través del lenguaje, de lo que para mí significa que me dejen. Fracaso. Y si es fracaso, es rechazo. También la terapia de aceptación y compromiso hace esta distinción del yo como narrador y nos habla de dos figuras. Uno es el yo conceptual, que es la historia que te cuenta sobre ti, y el otro es el yo como contexto, que es este espacio desde donde puedes observar la historia. Aquí es donde hablaríamos de la fusión cognitiva, o sea, yo creo que todos mis pensamientos son reales y estoy fusionado con esa narrativa. Entonces vivo quizás desde estas etiquetas de soy ansiosa, soy enojona, soy mala, soy yo la que siempre falla, soy la que no sabe amar. Todas esas etiquetas se vuelven mi identidad. O sea, compruebo en las experiencias que, sí soy esa. Pero cuando lo observas desde el yo como contexto, entonces te das cuenta de que esto es solo una historia. Una historia que además está completa y que la puedes reescribir. Y lo más importante de todo esto, que no determina quién eres. Por ejemplo, déjame te platico algo. Hay personas que son muy complacientes y que tienen esta fusión cognitiva de que cuando no le dan a las otras personas lo que quieren o cuidados o están ahí incondicionalmente, entonces eso las hace malas, ¿no? Están tan fusionadas con la idea de que una buena persona hace cosas buenas y esas cosas buenas significa como complacer a los otros porque están como desde esta retroalimentación de si el otro es feliz, entonces son cosas buenas. Si el otro está triste, entonces son cosas malas. Que cuando están trabajando, por ejemplo, en autonomía, independencia, límites y ponerse como prioridad, se sienten los más villanos del universo, porque dicen, no, es que en esta fusión narrativa de esto me hace mala, pues surge como esta lucha interna donde no cuadra que algo que me hace bien y me hace sentir como poderosa, adueñada de mi vida, al mismo tiempo, pues de repente genere sentimientos negativos en otras personas. Y es por eso que ahí es bien importante el separarnos del pensamiento, verlo con distancia y decir, a ver, estas cosas coexisten y además no me hacen una mala persona. Coexiste que yo quiera ponerme como prioridad, que quiera hacer cosas para mí y que con eso haya personas que no les guste, que digan, oye, ¿por qué no me estás atendiendo a mí incondicionalmente? ¿Cómo te atreves a atenderte a ti? ¿No? Porque a lo mejor estaban acostumbrados a esa dinámica, pero que no necesariamente te hace mala. ¿Sí me sigues? Déjame saber en los comentarios si me sigues. Y entonces, ya que lo tenemos identificado, porque quiero pensar que para estas alturas del video ya dijiste, caray, fíjate qué interesante, sí, como que me va haciendo sentido y estas son las narrativas, las etiquetas que más daño me hacen. Pues, ¿qué hacemos? Ir a terapia. Muy importante ir a terapia porque ahí es el espacio para que se analicen, para que de verdad puedas como tomarte el tiempo de reestructurarlas. Porque acuérdate, lo que te dije al principio, no se trata de decirnos cosas bonitas, de irnos a este positivismo mágico de todo va a estar bien y yo soy capaz y, o sea, todo eso suena muy bonito, pero lo que necesitamos es flexibilidad, algo que sí tenga sentido con la realidad, porque así como nos pasan cosas maravillosas, nos pasan cosas horribles y dolorosas. Entonces todo eso es parte de la experiencia completa y hay que estar abierto a que, pues así es y hay cosas que se nos salen de nuestro control. En la terapia cognitivo-conductual, lo que hacemos, por ejemplo, es la reestructuración de esos esquemas. Nos vamos a identificar las distorsiones, o sea, estos filtros mentales con los que estamos interpretando la vida y pues nos estamos equivocando. Y también exploramos estos esquemas profundos que son pues precisamente los que nos hacen reaccionar pues con dolor o de forma maladaptativa ante el mundo, que ya te decía, son creencias centrales que tienen que ver con qué pienso de mí, qué pienso de los demás y cómo interpreto el mundo, pero también las creencias intermedias
cognitivas, que son las reglas de si yo hago esto, entonces esto, con la que hemos estado condicionando nuestras relaciones, nuestra experiencia en el mundo, la manera en la que nos movemos. Y en la terapia de aceptación y compromiso, por ejemplo, sería la difusión cognitiva, que es separarnos de estas etiquetas, identificar que estos son pensamientos pero no la realidad. También la herramienta de la aceptación, que tiene que ver con abrirme a la experiencia sin luchar con ella, ¿no? Como lo que te decía, tengo pensamientos que parecen encontrados, que parece que no tienen que ver uno con el otro, pero que están coexistiendo. Y los valores, que es, a pesar de que yo tenga malestar, a pesar de que tenga esos pensamientos, seguirme moviendo sobre lo que es importante y construir esta vida rica, digna de ser vivida. Y bueno, aquí es donde te digo que el lenguaje es una herramienta poderosísima. Así como puede convertirse en una cárcel, puede convertirse en la llave que te libera. No estamos condenados a vivir dentro de la primera narrativa que aprendimos. Sí, es cierto. Creo que cuando no nos hemos dado cuenta de esto, de que estamos experimentando todas estas reglas, que esas reglas están condicionando nuestra vida, podríamos toparnos con, híjole, ¿qué onda, no? La vida que he construido hasta ahorita quizás tiene sentido para los demás, para quien me dijo que sí tenía que ser, pero no para mí. Es justo ahí donde está entonces nuestra responsabilidad, en ese darnos cuenta y de ahí hacer el trabajo que nos toca, pues para reconstruirla, para adueñarnos de eso. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios qué opinas, si tienes alguna duda y si te gustaría más contenido sobre esto. También de qué otro tema te gustaría que hable. Ya sabes que aquí, además del formato de chismecito, tenemos estos informativos donde te platicamos terapia basada en evidencia, un poquito de filosofía y de repente hay alguito de José Madero. Gracias otra vez, recuerda habitar tu vida con curiosidad y ternura. Nos vemos en la próxima.